Estudio porque nos encontramos con dos exministros, Marisol Perestello y Juan Jiménez Mayor, a quien agradecemos, por supuesto, por estar aquí. Pronto vamos a ir recogiendo más reacciones desde el Congreso de la República. Pero aparentemente no hay muchas esperanzas, como acabamos de escuchar, y además a lo largo desde que renunció el primer ministro hemos estado tratando de ver cuáles serían los escenarios en este próximo gabinete, pero no hay muchas esperanzas de que sea alguien, digamos, que el país merece y necesita en este momento para la gobernabilidad y para una buena gestión, porque acá hay dos asuntos, ¿no? Por un lado está las investigaciones, las sospechas de corrupción, pero por el otro lado también hay un asunto de mala gestión, ¿no? Y lo que se necesita es precisamente alguien que pueda ser una suerte de engranaje para seguir adelante en una situación tan crítica. ¿Cuál es el escenario que usted podría esperar? Le pregunto a Marisol Perestello. A ver, yo creo que el problema ya no es que premier o que primer ministro pueda nombrar, el problema es él. O sea, digamos, después de un año, las expectativas de que una persona con un talante más democrático, de una base más ancha, que pueda convocar profesionales de nivel, que puedan sacar adelante el país, levantar o dar la seguridad jurídica necesaria para poder generar inversiones y a partir de eso una reactivación económica que dé trabajo, que de eso se trata finalmente el tema y seguridad, está claro que no se van a dar. O sea, 7 ministros del Interior en un año en un país en el que crece la inseguridad ciudadana es una prueba del cúmulo de desaciertos que ha sido la gestión del presidente Castillo. O sea, en realidad el problema es él. Es bien difícil que consiga un primer ministro que pueda superar esa situación de gobierno, de incertidumbre, de falta de claridad. Una de las cosas que para mí son más alarmantes es que el mismo día que él dio su mensaje a la Nación, se publicó y se aprobó vía decreto supremo el Plan Nacional al 2050, en el que tenemos 90 días para aprobar indicadores y el tema ni siquiera se ha mencionado, o porque ni siquiera en el mensaje presidencial, ¿no? Dio un montón de datos inexactos además y no apuntó a la visión de futuro porque no existe. En este momento lo que no hay en el Perú es un sentido de futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Y yo creo que esa es la incertidumbre mayor que vivimos, ¿no? Conversábamos antes sobre esta sensación de que puede pasar en 20 minutos, en 2 horas, en un día, cualquier cosa. Y eso creo que no nos hace bien como país. Yo coincido en que coincido en que en realidad el que tendría que irse es él. Ahora, esto es una transición, hay que encontrar canales democráticos y salidas democráticas que no nos conviertan en un país en una situación más delicada de la que ya estamos. Vamos a hablar de esas Ojalá. salidas o de esas válvulas en breve, pero quería preguntarle al señor Jiménez, que también ha sido primer ministro, ¿qué significa ser primer ministro en cuanto a la relación que debe tener con el presidente, ¿no? Porque eso también nos da una pista de hacia dónde va a voltear el presidente Castillo. Bueno, el presidente tiene 2 alternativas: buscar gente leal o buscar gente capaz. Si Okay. puede encontrar las dos, leal y capaz, si puede encontrar las 2 condiciones en una sola persona o en un gabinete entero, pues es lo mejor que le puede pasar. pero hasta ahora no lo ha hecho. Hasta ahora no lo ha hecho y yo creo que lo que vamos a tener ahora es un gabinete de leales, ¿no? O de blindaje. De leales que van a blindar seguramente, ¿no? A veces tratamos de bautizar a los gabinetes con algún nombre, ¿no? Por ejemplo, en 1865, durante el gobierno de Mariano Prado, se formó el llamado Gabinete de los Talentos, ¿no? Estaba Toribio Pacheco, José Gálvez, Manuel Pardo. Entonces, gente muy, digamos, muy solvente en ese momento en la historia. En el siglo XX, el gabinete conversado. Creo que este va a ser el gabinete de los leales no al gobierno, no al Perú, sino de los leales al presidente Castillo. Pero ahí, por ejemplo, el ex defensor del pueblo apunta que hay responsabilidad de parte también de los ministros y que esto más tarde también puede recibir algún tipo de castigo. Sí. Y lo vengo diciendo, el artículo 128 de la Constitución establece que los actos delictivos del presidente pueden alcanzar a los ministros si estos no salvan su voto y no renuncian inmediatamente al ver que el presidente está cometiendo delitos. Entonces, yo creo que esa advertencia hacia el actual gabinete y hacia el gabinete que venga, si es que el presidente sigue cometiendo ilícitos penales, va a generar una circunstancia en donde van a verse no solamente comprometidos con responsabilidades políticas, sino con responsabilidades penales. ¿Y quién quisiera jugarse su buen nombre en una situación como esta? Ese es el tema.
Vamos a preguntarle también esto, si me permiten, al congresista Alejandro Muñante, que se encuentra en el Congreso de la República y que está enlazado con nosotros. Congresista, muy buenas tardes. Sí, vamos a regresar entonces en unos instantes con el congresista Muñante de Renovación Popular. ¿Le parece correcto que el Congreso haya negado el permiso al presidente para que salga del país? A ver, es una foto lamentable si la miras desde fuera, pero si la miras desde dentro, es poco probable que un presidente que desde ayer a las 2 de la tarde, no sé qué, empezó el circo de voy a ir, no voy a ir, me enfrento al fiscal, cuestiono decisiones del Ministerio Público que podrían afectarme directamente, y en fin, toda la película que vimos de esta pugna de aplicar la ley en términos de investigado o de testigo, que son categorías completamente distintas, finalmente dice que no quiere mediatizar el tema, va caminando por toda la avenida complicando el tráfico, además de todo lo que complica diariamente, y finalmente guarda silencio, pero da una declaración que no se condice con el silencio al que se acoge. Entonces, en esas condiciones, autorizarlo a salir a que Petro, digamos, asuma la presidencia en una ceremonia que es internacional, sería mandar un mensaje hacia afuera de que acá todo está bien y acá nada está bien. Y creo que eso hay que decirlo con claridad, porque aunque me apena que no podamos estar presentes institucionalmente, creo que el mensaje de esto está llegando al límite también es importante para el país. Estamos en medio además de un proceso electoral municipal y regional que hace que muchos partidos estén en esa preocupación y no en la preocupación real, que es la preocupación país, con, lo repito, problemas reales y concretos que afectan la vida de la gente, desde el ingreso diario, desde para qué te sirve la plata que ganas, hasta el cuestionamiento permanente y constante a la idoneidad del presidente. Claro, hubiese sido, digamos, correcto si es que él hubiese dicho, ok, ante esta situación tengo que escoger un nuevo Consejo de Ministros, un nuevo primer ministro, no voy a viajar, pero así nos evitábamos este hecho bochornoso, ¿no? Porque no recuerdo la última vez que el Congreso le haya negado la salida a un presidente de la República. No sé si ustedes lo tienen en la memoria. No recuerdo. Vamos a preguntarle, a ver, ¿qué salida le encontramos a esta situación? Porque, o mejor, antes de llegar a ese punto, porque creo que eso ya, de eso se ha discutido muchísimo y hay posiciones más institucionales, otras más políticas, en fin, otras más pragmáticas, ¿no? Pero es interesante cómo en los últimos días hemos visto que nos enfrentamos a situaciones bien novedosas desde el aspecto judicial, ¿no? Desde el punto de vista de los procesos, porque claro, es la primera vez que vemos a un presidente que está siendo investigado de manera preliminar porque el juez lo ha permitido, además, ¿no? Se trató de impedir, pero el juez dijo, vamos, adelante. Y ahora estamos hablando de la posibilidad de que inclusive la fiscal de la Nación dicte medidas restrictivas y probablemente ahí también tenga que intervenir el juez Chocli, que es el que está viendo este caso. Entonces, ¿qué podemos esperar de lo que pase en un futuro inmediato con la figura del presidente de la República? Bueno, primero permíteme responder la pregunta anterior sobre el tema del viaje del presidente. Sí. Yo creo que está muy bien que el Congreso haya negado la autorización de viaje, porque no tenemos en este momento un Consejo de Ministros. Sí, pues, o sea, la principal responsabilidad del presidente es tener un gobierno, dar dirección al gobierno, y con un gabinete que ha renunciado, donde se ha conformado una crisis total de gabinete, no puede el presidente salir a viajar pues como si no pasara nada en el país, ¿no? Bueno, en relación a tu pregunta, creo que estamos en un momento muy importante en el país. La crisis política que se ha desencadenado a partir de estos hechos irregulares, ilícitos, delictivos, si se quiere llamar así, del presidente, y una actuación bastante pulcra, digamos, de la fiscal de la Nación, de poder impulsar investigaciones, de no alentar la impunidad, aún del primer mandatario del país, genera una expectativa tremenda para muchos, porque lo que estamos buscando es que se pueda desarrollar la conducción del país de una manera íntegra, con integridad, con ética, con decisiones políticas que estén francamente distantes de hechos de corrupción que hemos tenido en el pasado y que seguimos teniendo desafortunadamente hasta el día de hoy. Y creo que digamos, la decisión del Ministerio Público, que ha sido una decisión autónoma, independiente,
que no ha gustado al presidente ni a su abogado, por supuesto, porque estaban en otra línea, ¿no es cierto? Desde lo que decía Marisol, de que vayan o no vayan al Palacio, ¿no es cierto? Bueno, creo que ha marcado una pauta de independencia de la Fiscalía que es muy importante y que tenemos que saludar y proteger, porque en la historia del Perú, desafortunadamente, el poder político siempre ha avasallado al poder judicial, o en todo caso a la justicia. Y en este caso creo que estamos frente a operadores de justicia que están marcando la pauta, que están generando señales muy importantes para la democracia, aunque no le gusta el poder político. Y vamos a ver todavía qué pasa en el Congreso, porque digamos, la sangre puede venir también del lado del Congreso, ¿no es cierto? Claro. De citar a la fiscal, ya puede comenzar toda una tarea de afectación a la independencia que tenemos que también estar atentos para que esto no suceda. Pero desafortunadamente para el presidente, los hechos que lo han involucrado a él, a su familia y a su entorno directo, están generando una sospecha muy grande en su actuación. Y esto puede ser la evidencia que genere la vacancia. Desafortunadamente hemos tenido estas vacancias que no han sido muy eficaces, pero creo que con una actuación seria de la Fiscalía, muy técnica, por supuesto oportuna, no podemos esperar pues 3 años que el Ministerio Público termine sus investigaciones, sino que lo haga de manera adecuada y que esto lo remita al Parlamento en su momento, para que el Parlamento sopese la conducción de un presidente y verifique si efectivamente está moralmente capacitado para seguir gobernando el Perú. Ahora, legalmente cuál es la estrategia, ¿no?, de la defensa legal? Porque hay una serie de trabas, ¿no?, que está interponiendo acciones legales que son parte del proceso. Nada ilegal, por supuesto, todo dentro del marco del proceso, inclusive el guardar silencio. Pero ¿cuál es la estrategia? Yo creo que primero en esa estrategia hay un error de concepto que hay que dejar claro, ¿no? Porque esto de que el presidente haya ido a declarar al Ministerio Público no es una concesión graciosa del presidente de la República. O sea, él no es un testigo, es decir, no está dentro de lo que son los medios probatorios. Él es un investigado. Entonces tiene que someterse a la justicia con presunción de inocencia, pero sometido a la investigación. Entonces no es que haya sido una concesión, es una obligación, es un deber. Entonces, por supuesto que sus derechos están garantizados, pero sus deberes tenemos que exigir que los cumpla. Y todo este tiempo que va ganando la estrategia legal, dilatando los procesos o guardando silencio a la espera de que los demás digan su verdad, tiene 2 consecuencias. La jurídica, y es que por supuesto va ganando tiempo, pero también la política. Y es que cada vez somos más conscientes que el tiempo que gana el presidente lo pierde el país. Porque cada día que pasa es un día menos de un gabinete. O sea, hoy se ha discutido si va o no va, y no se ha discutido que tenemos a Aníbal Torres que ha renunciado, en una renuncia también extraña, y no sabemos exactamente qué cosa va a pasar, ni quiénes son las personas que podrían asumir responsabilidades, ni cuál va a ser, a partir de eso, la visión o la mirada que le van a dar al país, porque queramos o no, va a haber una transición entre que él renuncia o lo vacan o cualquiera de las otras posibilidades que existen y se va a un nuevo proceso electoral. Entonces, todo esto yo creo que no lo están dimensionando, están haciendo una defensa legal olvidando que de quien se trata es del presidente de la República. Y eso está sujeto a mayor escrutinio público. Debiera él someterse primero a la justicia y además buscar los mecanismos para que recupere credibilidad. Yo no creo que haya perdido, creo que hoy no tiene credibilidad. Y esto no es un tema de no voté por él, que claramente no voté por él. Es un tema de que ha cosechado 365 días de dudas. Y en el tema del plagio, para mí solo el plagio, y en eso Juan también ha sido profesor, así que me dará la razón, solamente la deshonestidad intelectual en un documento que te atreves a firmar y no has hecho, demuestra que por lo menos tu calidad moral, siendo maestro de escuela, es bastante cuestionable, ¿no? Yo creo que eso solo lo inhabilita. Pero en todo caso, también es verdad que estas vacancias un poco forzadas inicialmente le dieron gobernabilidad. Entonces, eso hay que reconocerlo. Él gana una elección y a partir de eso comienza a cometer una serie de actos que lo desacreditan. Pero este esfuerzo de desacreditarlo sobre la base de cómo gana la elección le genera un ambiente de intentar darle gobernabilidad y todos estamos pagando las consecuencias un año después. Más de 30 millones de peruanos. Tengo más preguntas, pero tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos en unos instantes. Hay un tuit del ministro de Cultura, Alejandro Salas. La historia de nuestro país tuvo solo un presidente que viajó y renunció por fax. Tuvo solo uno
Y ese no es ni será Pedro Castillo. Pese a las obstrucciones y las trabas, este gobierno sigue trabajando, dice Alejandro Salas, ministro de Cultura. Hay rumores de que podría también ser el próximo primer ministro. ¿Sería un buen primer ministro, Salas? A ver. Mira, yo voy a hablar sobre los actos. Salas acaba de incorporar en la base de datos de los pueblos indígenas a la CUNARC, que son los ronderos. Cosa que le ha sido negado a CUNARC en las desde que nace el Ministerio de Cultura, porque no corresponde. Con eso está minando la institucionalidad indígena que se ha construido después de Bagua con muchísima dificultad. Y las comunidades indígenas se han quejado Pero y han levantado su voz. por supuesto que se han quejado y han levantado su voz, porque lo que pasa es que las vas a invisibilizar para las decisiones de políticas nacionales que impacten a los pueblos indígenas. Vas a licuar el voto indígena por el voto de CUNARC. Y eso ha sido obra del presidente de la República, pero quien ha finalmente incorporado la base de datos es el ministro Salas. Y eso solo para mí lo descalifica. Además, por supuesto, del haber sido su edecán cuando fue a Canal 7, a la única declaración que le conozco, a la única entrevista que le conozco publicitada, además de otras en las cuales ha tenido siempre desatinos, pero sí, sin duda es una de las personas que más defiende al presidente y que está acompañándolo, y es solvente, por lo menos puede explicar algunas cosas, pero yo creo que ya en los hechos lo de CUNARC es algo que tiene que explicar, porque además existen 2 informes contradictorios en el que todos señalan que CUNARC no tiene por qué entrar a la base de datos. Pero ahora, si lo que busca el presidente Castillo es un gabinete de leales, ahí está Salas pintado. Está no? pintado, sí. ¿No? Está pintado. Puede ser. El presidente, por sus circunstancias judiciales, necesita gente que salga a defenderlo, más allá de los abogados que tiene. Y sería bueno además saber cómo está financiando el presidente tantos abogados, ¿no? Porque yo estuve chequeando la página de transparencia del despacho presidencial y hasta ahora no he visto que se esté cumpliendo la ley del servicio civil, que establece que los altos funcionarios, los funcionarios en general, tienen derecho a que el Estado financie la defensa. Entonces, no sé cómo el presidente, con el salario que tiene, está financiando él y su familia, su esposa. A 3 abogados, por lo menos, sí, que conocemos, ¿no? Entonces, claro, entonces también vas a necesitar políticos que defiendan. El Parlamento, creo que no, los congresistas que yo veo, digamos, tratando de asumir defensas del presidente son muy lejanos, ¿no? Muy... Como que relativizan todo. Sí, no se meten se meten, pero con un pie y uno no. Pero el caso del ministro de Justicia, el ministro del Ambiente, que son los 2 voceros del gobierno ahora, porque Aníbal Torres dejó de ser vocero hace 3 meses, ¿no? Que lo ocultaron. De vez en cuando hablaba y levantaba incendios. ¿no? Pero digamos, estos 2 ministros son los que han estado ahí haciendo los méritos seguramente para ocupar el cargo, ¿no? Además se tuerce un poco la narrativa, ¿no? En lo que dice el ministro de Cultura Salas, porque, a ver, nadie está... Porque creo que él va por el argumento de que el presidente se iba a escapar, iba a buscar asilo, y por ahí no iba, creo, por lo que hemos escuchado de parte de los congresistas, sino porque, caramba, hay una crisis en este momento, ¿no? Tiene gabinete. Creo que es muy interesante la lógica que hay detrás del argumento del congresista Valdemar Cerrón, ¿no? Porque para él no le han dado la autorización porque tienen temor a que se fugue. Y en realidad eso no está en discusión. Lo que está, porque ya hoy con las extradiciones te puedes demorar 4 años, como en el caso de Toledo, pero de todas maneras lo vas a traer. El tema no es ese. El tema es que no tienes nombrado todavía el nuevo gabinete y además no queremos darle, y en eso yo coincido con el voto que se ha visto y plasmado, un mensaje a Latinoamérica de que las cosas en el Perú están bien, porque no están bien. Ahora, y eso hay que decirlo. Y el presidente hoy día ha dicho, espero que mañana tengamos gabinete. Espero. Sí, claro. O sea, que puede Él ser, se toma su tiempo, puede ser viernes, puede ser el domingo, o sea, y ya hemos tenido casos de ministros zombies que han estado 4 días renunciados y no hemos tenido los cambios. Sí. El presidente... Hay ministros que han sido nombrados antes de que llegue el PAN el domingo, súper temprano, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, lo que tiene que tener en la cabeza el gobierno y el presidente es
la solución rápida a la crisis. Y esta agonía, digamos, de este gabinete, lo único que genera es intranquilidad en el país, parálisis del Estado, porque en este momento todos los ministerios están detenidos, hasta ver quiénes son los nuevos ministros, los nuevos viceministros, los nuevos secretarios generales, y para ver qué conducción va a tener y qué rumbo va a tener este nuevo gabinete. Ahora, pasa una cosa muy particular, ¿no? Porque ya hemos visto intentos de vacancia y vacancias y renuncias en estos últimos años. Y aquellos políticos que en un primer momento eran muy institucionalistas, no, la vacancia no, la disolución no, ahora no ven otra salida más que la vacancia. Y al revés, ¿no? Aquellos que decían la vacancia o la disolución, ahora se han vuelto muy institucionalistas. Entonces, no, necesitamos la prueba, la evidencia, el audio, la fotografía, el video que nos diga que tiene incapacidad moral y que no debería seguir gobernando. Nos hemos ido a extremos y parece que no encontráramos un punto medio. ¿Cuál es la mejor situación para terminar con esto? Y la renuncia no es una opción porque... No va a renunciar el presidente. Yo creo que aquí tenemos un serio problema de liderazgo político de los partidos. Los líderes políticos que tienen asiento en el Congreso no están atendiendo el problema del país. Inclusive sus propias bancadas ni siquiera les hacen caso. Entonces, aquí tenemos un problema que la clase política que está gobernando el país en el Ejecutivo y en el Legislativo no tienen la capacidad de poder reconducir el país y generar un cambio de circunstancias que permitan salir de la crisis. Ojalá, digamos, que lo puedan hacer. O sea, andan ocupados en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que un gran distractor ha sido el proceso electoral municipal y regional. Claro. Si tú revisas todas las normas que se han aprobado desde julio del año pasado hasta hace poco, todas tenían que ver con el proceso electoral municipal y regional, cambiando las reglas, eliminando las PASO, corriendo los plazos, y hoy están todavía en el proceso de tachas. Tan es así que después de 1.500 tachas, el jurado ha tenido que sacar una resolución diciendo admitamos todo y ya vamos viendo en el camino qué cosa pasa. Y estamos discutiendo la bicameralidad, Claro. o sea, estamos... Pero el problema, yo creo, Mabel, y es que esto es un tema político, que tiene que tener una salida política y jurídica. Y la institución, hay instituciones que no han tenido desarrollo. En realidad, la vacancia está en la Constitución hace muchos años y nunca, como a partir del caso Kuczynski, el tema se ha comenzado a analizar por un tema de votos y no por un tema de contenido. En su momento, el Tribunal Constitucional perdió una gran oportunidad de desarrollar varias instituciones de las cuales se abusó los últimos años. Pero también hay que dejar sobre la mesa que la reforma política es urgente, porque el presidente Castillo es consecuencia de una crisis política que tiene 20 años. Él es el final de un proceso de mala representación o de falta de representación de los partidos políticos y de procesos políticos que han llevado al Congreso a tener la cero legitimidad que tiene hoy, porque tiene actores que violan o presuntamente violan a sus asistentes en el Palacio Congresal. Es o sea, esto no estaba en la cabeza del legislador, ni siquiera en la Constituyente del 79 y tampoco en la del 93. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser capaces. Han habido algunos casos en el país en el que situaciones como esta se han presentado. El tipo penal de terrorismo, por ejemplo. No estábamos listos para enfrentar un fenómeno como ese y finalmente el tipo penal es muy complicado. O el decreto 003 para el tema de Odebrecht y no permitir que se lleven la plata. Bueno, acá es igual. Hay que tomar una decisión política que es terminar con este tema y transitar en democracia a un nuevo proceso. Ahora, los 67 votos, y con esto acabo, que hoy se han conseguido para que él no viaje a Colombia son una buena señal. Porque con esos votos tú puedes hacer una reforma constitucional y hacer un adelanto de elección. Ahora, yo creo que la solución en general al problema tiene que tener dos vías o dos caminos, ¿no? Uno, que es el de analizar los hechos delictivos o presuntamente delictivos del presidente con la ruta de la vacancia. Pero en segundo lugar, tenemos que pensar qué viene después. Entonces, yo quisiera invocar al Acuerdo Nacional a que pueda reunirse y que pueda juntar a todos los actores políticos, sociales, gremiales, empresariales y propiamente el propio gobierno, para que podamos ir vislumbrando una reforma política mínima de 5 o 6 puntos que nos permitan saber qué va a pasar después en el país. ¿Y el Acuerdo Nacional puede hacer ese trabajo sin la presencia del presidente? Lo digo porque se le ha convocado en muchas oportunidades y él ha prometido que sí, y hasta ahora ni eso, ni Consejo de Estado, ni nada. Mira, el presidente preside el Acuerdo Nacional. Y yo recuerdo una frase que me dijo Javier Higuíñez, que en ese momento era el secretario del Acuerdo Nacional, porque también en un momento en el gobierno tuvimos problemas. Y yo le dije, convoquemos al Acuerdo Nacional, y me dijo esto: el Acuerdo Nacional no es para la coyuntura, sino es para el largo plazo.
Sí. Y lo que estaba diciéndome con eso era que era la instancia, que no la tienen otros países, ¿ah? O sea, nosotros tenemos un escenario muy importante, que no la tienen otros países, pero lo que me estaba diciendo es que el Acuerdo Nacional sirve para resolver los grandes problemas del país. Y creo que el día de hoy lo que tenemos es un enorme problema que requiere soluciones políticas. Y en esto tenemos que estar juntos todos y hacer un gran acuerdo de país, un gran acuerdo nacional, todos otra vez, para que podamos reconducir el país y reconstruirlo, porque estamos en este momento destruyendo la institucionalidad democrática, destruyendo el servicio civil, destruyendo la economía, destruyendo, reduciendo, o sea, no estamos trabajando en reducción de pobreza, en ampliación del empleo, en el tema de salud, seguimos con brechas en vacunas, en fin. La atención de salud es pésima. Es una desgracia. Entonces, todos los días lo escuchamos. Y mira la cosa, los planes han desaparecido. Ya no tenemos plan de derechos humanos, venció el año pasado. No tenemos plan de violencia de género, venció el año pasado. No tenemos plan de lucha contra la corrupción, venció el año pasado. O sea, ¿qué gestión está haciendo este gobierno a partir de políticas? Cero. Ninguna. Y el que aprobaron, que es el Plan Nacional al 2050, ni siquiera lo incorporaron en el mensaje presidencial. Ahora, Marisol ha sido bien positiva porque ella dice que, a ver, con 67 votos en contra que hemos visto hoy del viaje del presidente, se pueden reunir más votos para el adelanto de elecciones. Sí, pero o eso el es en el recorte caso, de mandato. ese es en el caso de que los congresistas también se quieran ir y se van todos juntos, pero aparentemente no es lo que están buscando y más bien lo que vemos es que cada vez se van, ahora tenemos 13 bancadas y una más de no agrupados, ¿no? Cuando empezamos con entonces hay más facciones, hay más intereses, hay más desavenencias, es más complicado. Lo que pasa es que ya lo dijo Juan, los líderes políticos de esas bancadas. ¿Cuáles? Hay bancadas más sólidas. El fujimorismo, nos guste o no, ha mantenido un voto sólido en todo el año. O sea, yo creo que hay que reconocer las cosas que se ven, que nos guste o no. Es un hecho, ¿no? Aunque las promesas eran distintas a lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo, SUNEDU. De acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo con SUNEDU, ni estoy de acuerdo con los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, ni con una serie de cosas que por lo menos hay que discutir. Pero tú tienes en el bloque democrático la posibilidad también de haber nombrado una mesa directiva respetando un acuerdo político. Puede gustarnos o puede no gustarnos, pero esa es la salida. Si queremos hacer una salida democrática, la salida está en manos del Congreso. Y hay que recordarle al Congreso que será juzgado por la historia, no por esto, en Ufa Colombia es importante, sino por la capacidad que tengan de deponer sus intereses personales y pensar en el Perú. Y eso es o vacar al presidente. Yo creo que solo la tesis es suficiente para demostrar que no tiene idoneidad ni capacidad moral para poder continuar en el cargo. Súmale a eso que es profesor. Pero adicionalmente tienes el camino del adelanto de elecciones, porque si solo vacan al presidente y no hay un cambio a nivel del Congreso, las calles igual se van a levantar y lo que hay que evitar es sangre. O sea, lo que hay que evitar es que los peruanos terminemos enfrentados y eso es lo que ha agudizado durante todo este año el presidente Aníbal Torres, Valdemar Cerrón, en este discurso constante de Lima contra las provincias, las capitales de región, contra los... Pero eso también viene de la extrema derecha. Yo no voy a exculpar a nadie de responsabilidad, cada quien tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Pero yo siento que si no salimos juntos en esta etapa, si no somos capaces de pensar que nuestras diferencias no nos hacen enemigos, sino simplemente tenemos posiciones políticas distintas y que el Perú nos reclama juntos hoy, en realidad lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin capital humano. Mi cuota de responsabilidad es ir a la pausa. Bueno, ya regresamos. Continuamos con Marisol Perestello y Juan Jiménez Mayor. Ambos han sido miembros del gabinete. En el caso de Juan Jiménez, él ha sido primer ministro y eso es lo que esperamos ahora en las próximas horas, un nuevo primer ministro. El presidente, ya lo habíamos dicho hace unos instantes, ha dicho que va a haber, ¿no? Que si es mañana. Espera que sea mañana. Estamos muy pendientes de las visitas a Palacio de Gobierno porque en palabras de Vladimir Cerrón hay gallinazos, ¿no? Que van sobrevolando el Palacio de Gobierno, pero vamos, ya, en serio, lo que necesita el país. También el presidente ha dicho una cosa bien rara, que todos los partidos vengan a Palacio. Pero no es la primera vez que lo dice. Sí. Entonces, como si armar un gabinete significa que vamos a tocar la puerta del Palacio. Aquí estoy con mi currículum. Sí. O sea, no es la primera vez que lo dice y tampoco es la primera vez que escuchamos, como por ejemplo del congresista Valdemar Cerrón, hablar de un gabinete de ancha base. ¿No? Esa es parte de la narrativa. Sí, el floro es político. Como un universo nuevo. Paralelo, ¿no? Porque al momento que vemos el gabinete, esto no es ancha
Bueno, y en ese punto yo quiero quedarme con la frase de Valdemar Cerrón de esta noche, que es: estamos en el limbo. Estamos en el limbo. ¿No es cierto? Totalmente. Estamos en el limbo. Creo que esa es la gran frase de esta noche, por lo menos en tu programa, de lo que hemos escuchado hoy día, ¿no? Pero ahora, va a depender mucho también de quién sea el primer ministro o la primera ministra en las próximas horas, para ver cuál va a ser el ánimo con el Congreso de la República, ¿no? ¿Cómo va a ser esa convivencia? Lo que pasa, Mabel, es que si tú escuchas los términos en los que se trata el Congreso con el Ejecutivo, es una confrontación permanente. Mira, nosotros hemos estado... Y no de ahora, de toda la vida. Nosotros hemos estado, Juan y yo, cuando hemos estado, yo en el Congreso y él como ministro, en posiciones políticas distintas, y sin embargo hemos hecho cosas súper importantes para el país. O sea, el que no hayan salido en libertad los terroristas de la cúpula por el caso Soras fue un trabajo conjunto en el Congreso, cuando él era ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se consiguió el dinero, se puso el dinero para las exhumaciones, se exhumaron los cuerpos, se abrió proceso. Se pueden hacer Pero por cosas. supuesto, y eso no significa que tú claudiques a tus posiciones políticas, pero se mantiene el respeto, el trato cordial y simplemente... Tú quieres un Estado más grande y uno más chico, eso, él hace eso, conversamos. Pero acá, como se cruza la ofensa y al insulto todo el tiempo, al tema personal, y todo el tiempo estás enfrentando al país, y todo el tiempo estás buscando agudizar una realidad que es la desigualdad, y estás hablando de privilegios cuando el presidente es el que más privilegios tiene y abusa de todos ellos, entonces es muy difícil que se recomponga una situación que está tan dañada. Sí, en la mañana el congresista Héctor Acuña dijo algo como esto, ¿no? La vacancia podría depender de quién escoja como primer ministro el presidente de la República. ¿Cree usted que sea así? No sé, habría que ver, pero creo que por más que pongan al más malo de los malos, o a la más mala de las malas, el Congreso va a tener siempre el cuidado para no caer en la provocación. Ya hemos tenido 4 primeros ministros. Creo que el más malo, Valer, pero duró muy poco, ¿no? el otro, Bellido, digamos, pero lo que quiero decir es lo siguiente. El Congreso, el papel del Congreso va a ser fustigar a quien sea el presidente o presidenta del Consejo de Ministros, la oposición. Ese es su papel. Le guste o no le guste al gobierno, por más que pongas a Mandrake. A Mandrake, o sea, lo van a fustigar, lo van a criticar, lo van a cuestionar, porque ese es el papel, y no de ahora. Es histórico, eso está en el ADN de la política peruana, la lucha tenaz en política entre el gobierno y el parlamento. Que es el equilibrio de poder. Sí, mira, a inicios del siglo XX, el parlamento se tiró 3 consejos de ministros, entre 1900 y 1902. 3 gabinetes, ¿no? Eso no ha pasado todavía, acá no hemos tenido eso, acá se han censurado, ¿qué? 4 o 5 ministros, ¿no? Bien censurados seguramente. Pero lo que quiero decir es que en el ADN de la política peruana, esta cosa, digamos, muy fiera del Congreso contra el gobierno está. Y no hay que llorar por eso, hay que aprender de eso más bien, y hay que tratar de no cometer errores para que el Congreso no te corte la cabeza. Y aún así este no es un Congreso obstruccionista. Lo que pasa es que las formas de quien dirige el Consejo de Ministros son importantes. O sea, porque, mira, yo trabajo en cárceles hace muchos años y hay una frase que para mí aplica para todo. Nadie se resiste al buen trato. Entonces, si tú tienes un trato afable, correcto, manteniendo tu posición discrepante, quien queda ridiculizado es el otro si es que no responde de la misma forma, porque entonces el debate es sobre ideas, no sobre personas. Pero ellos han llevado contra la prensa, por ejemplo, ¿no? No hay manera que se genere una relación afable con la prensa si todos los días la insultan. Pero entonces, es que el mismo presidente tiene una idea equivocada de lo que es la labor de la prensa, cuando ahora en la mañana le dice a los periodistas que están corriendo detrás de él haciendo su trabajo, a ustedes les pagan por preguntar, ¿no? Yo creo que la intención era decir que eran unos mermeleros. Eso es ¿es eso o no tiene idea de cómo funciona la prensa? Pero eso es bien contagioso, ¿no? Porque también el Congreso está haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, contra los medios. Eso fue terrible. Esa decisión de Mari Carmen de cerrar el Congreso hizo que cuando quisimos salir a defender los temas de libertad de expresión, quedáramos como que teníamos que defenderla de un lado y del otro. Ha venido el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Cuando viene un relator a tu país, preocúpate, porque algo está pasando, ¿no? Sí. Y bueno,
Y pudo ser una oportunidad para poder dejar sobre la mesa la falta de transparencia cuando nombró su primer gabinete, la falta de transparencia con Zarratea. Pero claro, la foto se la llevó toda, que no se permita el acceso de los periodistas al Congreso. Tan es así que el relator terminó diciendo es preferible que sesionen en la plaza pública que estén cerrados en un Congreso. Y ahora esta amenaza del propio presidente a crear un programa de televisión, ¿no? O sea, es inaudito. Nunca visto. Una torpeza. Totalmente, ¿no? Estamos viendo un periodo de la historia del Perú muy triste, ¿no? Y creo que esto quedará así registrado más allá de estas eventuales escaramuzas en Congreso y Parlamento. Un gobierno muy malo, un gobierno que no tenía idea de qué quería hacer y que afectaba principios fundamentales de una democracia, ¿no? Entonces, no representa esto una nueva oportunidad para el presidente de la República. O lo puede ser, pero no lo tomará. Yo creo que las oportunidades al presidente se le han dado y en exceso. Yo creo que lo que hay que buscar ahora es una oportunidad para el Perú. Y eso pasa porque él se vaya. Y el gabinete de los leales viene. Sí. Pero va a durar poco también. El problema es cuánto vamos a aguantar esta situación. Pero eso va a depender del Congreso de la República. Exactamente. Yo creo que la pelota está en la cancha del Congreso y de la capacidad que tengan de asumir su responsabilidad histórica. Ahora, en ¿no? el Congreso de la República se está dando, no sé si llamarlo fenómeno, pero es una situación que está pasando por agua tibia, nadie dice absolutamente nada, pero hay un transfugismo increíble una fragmentación. Y está totalmente normalizado. Y eso se daba antes, fíjate, bueno, no en esta magnitud, pero se daba antes en el 4º año, ¿no es cierto? En el 5º año, porque claro, todo el mundo usa los reacomodos para las reelecciones, ya no hay reelección. Pero ahora, dentro de los 12 meses primero de un gobierno que se supone que debería ser pues, muy exitoso, con mucha fuerza para hacer cambios, ¿no es cierto? Reformas, pues lo que hemos tenido tenemos un archipiélago ahora de grupos parlamentarios dentro del Congreso. Llevados por pequeñas ambiciones, ¿no? Sí, porque muy particulares. Eso es lo más triste. Pero yo creo que esas pequeñas ambiciones los van a llevar a que vean el impacto que esto puede tener en sus elecciones regionales, que también les importa, voy a decirlo sin filtro, porque finalmente esas son la caja chica de los malos políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Se evidencia entonces una crisis de los partidos políticos muy fuerte, muy severa, ¿no? Sí, APP es uno de esos, por ejemplo. Todos, ¿no? todos. Yo no me atrevería... Que aspira a tener gobiernos regionales. APP y Perú Libre son los que más candidaturas tienen. Y ya después está Avanza País. Pero en cualquier caso, yo creo que eso puede ser útil y además va a haber una distribución del poder distinta después de la primera vuelta del 2 de octubre. Entonces, creo que el tiempo para que los acuerdos políticos se puedan dar es ¿no? Lo que queda de este año hasta el 2 de octubre y la etapa entre primera y segunda vuelta municipal y regional. O sea, a menos que haya algo realmente, una bomba periodística todos los días. O una bomba que venga de la Fiscalía de la Nación, el Congreso su meta es la primera vuelta de las regionales y municipales. Yo creo que el bombazo viene por ahí, viene del Ministerio Público. Y quiero decir una cosa también. Hace algún tiempo, el año pasado, se estrenó un documental que se llama El Caso PPK. No sé si lo llegaron a ver. Sí, claro. Es un periodista norteamericano, está en internet, quien lo puede ver. El mensaje del documental era el siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que el caso de un presidente de un país sea tratado con tal desprolijidad y con tal falta de oportunidad en la investigación y juzgamiento, que debería ser pues, muy severo, muy ejemplarizador, no sé si lo dije bien, que demuestre al país que la justicia funciona frente a un alto funcionario? Pero lo que tenemos es un caso en donde el señor ni siquiera ha sido acusado, está todavía con una serie de apremios a su libertad. Y ya, ¿cuánto? 4 años. De su patrimonio. Y de su patrimonio. Y entonces, claro, la lección que nos deja este documental del caso PPK, de lo que tenemos el día de hoy, y es un poco la invocación a la fiscal de la Nación, es que no podemos esperar en el país tiempos normales, tiempos usuales que se toma la justicia para poder hacer una investigación a un presidente de la República. De acuerdo, la mayor prioridad, la mayor prolijidad y la mayor celeridad en esta investigación. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación larga pero muy interesante, y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, a ver si el presidente de la República se anima ya a nombrar a un nuevo primer ministro. Muchas gracias. Esperemos.